Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Primero que nada, quiero hablarles sobre lo que sucederá en el próximo episodio. Parece que la señora Afife ahora está empezando a actuar un poco más suave con Hira. Hira finalmente termina sus planes de boda, y quiere obtener la aprobación de la señora Afife, y a la señora Afife realmente le gusta este plan. Mientras tanto, Orun reorganizó las primeras notas del plan de boda de Hira. Le dice a Hira que quiere que la boda de sus sueños se haga realidad. Le promete a Hira que todo será como queremos. Creo que a Orun parece que le resultará difícil superar esta promesa. Por otro lado, Xianjir está enamorado de Hira y hará todos los planes malvados para dañar a Orun. Pero él dará el golpe más grande al usar a Hira. Ahora quiero compartir con ustedes lo que pasó en el episodio anterior. Disfruto ver como Hira nunca ha visto una noche de henna en su vida. Musa y Gonka organizan una. Su deseo es que Hira vea la noche de henna. Musa y Gonka le dicen a Hira qué hacer. Hira se sienta en la silla. Musa y Gonka también giran en torno a él y cantan. Moisés hace una pausa por un momento y dice, deberías llorar, pero no lo haces. Si te cubres con el velo, puedes llorar. Musa y Gonka cubren a Hira con el velo y la rodean, cantando de nuevo. Hira no puede llorar. Como es una costumbre, él mismo tiene que llorar. Cuando Hira no puede llorar, recuerda cuando Orun le disparó. Hira comienza a llorar al pensar en esto. En ese momento, Orun también subió. Entra en la habitación cuando oye cantar a Musa y Gonka. Cuando Musa y Gonka ven venir a Orun, salen de la habitación. Después de que se van, Orun va hacia Hira y le quita el velo de la cabeza. Hira se sorprende al ver a Orun frente a ella. Más tarde, Hira dice que tuve que llorar la noche de la henna y Musa estaba tratando de hacerme llorar. Orun dice que no llorarás pase lo que pase. Hira dice que son lágrimas de felicidad. Orun le dice que necesita descansar. Hira le dice que estoy bien. Sin embargo, más tarde se da cuenta de que le sale sangre de la nariz. Cuando Orun ve esto, inmediatamente le da una servilleta y le cuenta a Musa la situación. Inmediatamente espera en la puerta para traer el tensiómetro. Mientras Musa va a buscarlo, Orun va hacia Hira. Después de controlar la presión arterial de Hira, Orun dice que su presión arterial ha aumentado. Hira le dice que todo estará bien con un poco de descanso. Entonces Orun lo acuesta y le dice, acuéstate en la cama y le dice, te diré que continúes. Entonces Hira dice buenas noches. Orun sale de la habitación. Después de que Orun sale de la habitación, Hira toma el teléfono y mira el lugar donde se llevará a cabo la boda. Sin embargo, no puede decidirse y se pregunta cómo saldrá de todo este problema. Por la mañana, Hira se despertó con las notas que escribió. Inmediatamente se levanta y dice que llega tarde. Luego, cuando se mira al espejo, ve que su rostro se ve muy mal debido al cansancio. Cuando se encuentra con Orun, cierra la boca y huye de Orun. Orun le grita y le dice que no se canse. En ese momento, Xianjir también investigó la riqueza de Orun, y le dijo a su hermano que era suya. La riqueza era realmente grande, pero esto le daría un duro golpe. En ese momento, apenas Orun sale de la oficina, Musa le trae café. Orun pregunta por qué Hira no le trajo esto. Musa dice que mi hermano tiene mucho trabajo que hacer. Hira sale de la habitación de Ali en ese momento. Orun le pregunta si hay algún problema. Hira se tapa la boca con la mano y se dirige a su habitación. Pensando que algo le pasó a Hira, Orun va a la habitación de Hira y le pregunta si Hira está bien. Pero Hira se encierra en el baño. Orun va a la puerta del baño, y pregunta qué escondes y por qué lo escondes. ¿Huiste de mí? Hira dice que no le oculte nada. Orun no lo cree y empieza a tocar la puerta. Sin embargo, Hira nunca abre la puerta. Cuando Hira no abre la puerta, Orun apoya su hombro en la puerta y abre la puerta. Hira se dio vuelta y se cubrió los labios con la boca. Orun lo atrapa, lo gira hacia él y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Te sangra la nariz? De nuevo, Hira dice que no sangró. Orun le preguntó, ¿entonces por qué? Él pide. Hira baja la mano y dice que tiene herpes labial. Orun le preguntó, ¿es por eso que huías de mí? Él pide. Hira dijo, ¿puedo ser una novia así si no pasó antes de la boda? Ojalá no me hubieras visto así. Orun, no te emociones tanto, eres hermosa en todos los sentidos.
Le decimos a Moisés que venga a buscar un ungüento. Se trata de cansarte y decirte que nunca más te canses tanto. Más tarde, Gonka y Musa le aplican un ungüento a Hira. Gonka le dice, salgamos. Hira dice que no, quédate, tenemos que hablar de matrimonio. Sin embargo, Serket llama a Gonka y Musa, y Hira hablan sobre su plan de casarse. Musa comienza a darle información sobre la boda. Orun y Hira entrarán a la boda a caballo. Musa y Gonka apoyan muy bien a Hira. Musa le cuenta a Hira lo que harán en la boda. Moisés dijo que vendría a Hira a caballo, luego entraría y se sentaría en el trono. Dice que se sentará. Hira dice que, ¿no es esto un poco exagerado? ¿Es Moisés un trono? ¿Por qué debería ser exagerado? Esto no te conviene. Dice que esto es lo que sucede en las bodas circasianas. Cuando Hira escucha esto, piensa que son exagerados. Este problema matrimonial cansó mucho a Hira. Pero espero que valga la pena el cansancio porque Xianjir y Neva empezaron a hacer malos planes. Está haciendo planes para Orun. Por otro lado, Xianjir se enamora de Hira a primera vista. Xianjir ya está enojado con Orun. En ese momento, Hira llega a Orun y le dice, no descansarás cuando veas a Orun. ¿Hira? Estaba descansando en Hira, algo me vino a la mente, vine a preguntar dónde nos sentaríamos. Sentémonos en mi trono, sé que es un trono, pero dice. Orun se entristeció mucho cuando escuchó esto. Sorprendido se levanta y dice que también tiene un trono, pero creo que 2 sillas son suficientes. ¿También le dije esto a Hira? Dice, pensé que sería una exageración, pero eso es lo que me dijeron. Orun dice que no es necesario. Hira dice que está bien, entonces iré. Orun lo toma del brazo y le pregunta, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Él pide. Hira dice que aplique ungüento en el herpes labial y luego aplique corrector. Nada puede ocultar la belleza de Orun. Dice que eres hermosa en todos los sentidos. Orun hace todo lo posible para que Hira se sienta bien. Hira está haciendo todo lo posible para que este matrimonio sea el mejor. Pero tengo mucho miedo de que algo pase en este matrimonio. Quiero que esta boda se realice lo antes posible. Hira y Orun estaban realmente preocupados por la boda. Hira ahora quiere que esta boda se lleve a cabo lo antes posible, pero creo que Xianjir lo evitará. ¿Qué piensa usted al respecto? Escribe en los comentarios. Adiós.